bueno amigos, todo listo para el primer video del día. Tengo contenido como para hacer 4 videos el día de hoy, pero he estado un poco corto de tiempo y vamos a ver para que me alcance el día. Lo que sí es cierto es que vamos a disfrutar muchísimo en este video, porque entre otras cosas vamos a escuchar a el amigo este del Chiringo, que se me olvidó el nombre, José Álvarez, hablar sobre el posible fichaje de Haaland por el Barça y me pareció increíble. También quiero que veamos algo y lo tengamos muy en cuenta de Juanma Rodríguez, que me pareció muy bueno para colocar aquí. Creo que es la actitud que debemos tomar los madridistas ante tantas sinvergüenzuras que estamos aguantando durante muchísimo tiempo. Les voy a pedir una sola cosa, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para que nos riamos y empezamos a analizar un montón de situaciones. Quiero que escuchemos primero a este señor que estamos viendo en la pantalla, futbolista del Mallorca, que bueno, básicamente es que me parece, a mí me jodería mucho tener un reconocimiento como el de este señor, o en el caso de Rodri también, y que a mí no me estén prácticamente prestando atención, que todas mis entrevistas vayan dirigidas a lo que pueda suceder o no con jugadores del Real Madrid. Es básicamente lo que hace este señor, no sabe dar una entrevista. También es parte del morbo que genera y que bueno, yo entiendo que eso genera más clics los entrevistadores, pero es increíble cómo todo va relacionado con el Real Madrid. Quiero que preste mucha atención a lo que va a decir ahora aquí. O sea, digo lo que pienso, digo... No, mira, a mí te lo juro que me cae mejor Vinicius, porque a Vinicius lo ves. A Vinicius lo ves y dices, este es caliente como yo, este va a entrar, el otro va por detrás. Entonces, pues es un poco como me pasa en la vida real. A mí las personas, oye, yo no te caigo bien, perfecto, pero me vienes de frente. Si tú vas de señorito, si tú vas el niño que tiene frío y le pongo la chaquetita y luego por detrás insultas o te metes con los compañeros o tal, pues tío, eres un falso. Entonces vente de cara, no pasa nada. Si tú de humildad a mí me caes mal, chico, si ya lo sabes. Pero no vengas de buenas y luego... Entonces un poco eso. Entonces por eso te digo, ¿quién prefieres de los dos? A Vinicius. Prefiero a Vinicius, que sé cómo es. Curioso, curioso. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es asqueroso, de verdad, que venga este tipo. Ahora la que le va a caer a Bellingham va a ser esto. Los medios de comunicación se van a aprovechar de todo esto. Es más que evidente que a Bellingham le tenían una cacería, lo estaban esperando y su cabeza costaba prácticamente dinero, entre comillas, es una forma de decirlo, porque estaban esperando a Bellingham y el árbitro, bueno, se ha puesto allí a cazarle y básicamente, pues obviamente le ha salido bastante caro porque le han salido sus chanchullos por ahí, ¿no? Y es llamativo lo del tal Mafe este, que tú le cae, que Bellingham te cae mal, que Bellingham dirá, pero este quién es, está muy mordido y muy dolido desde que Bellingham le mete aquel cogotazo que seguramente le gustó bien poco, pero es que es un impresentable y yo creo que cada entrevista lo diga. Que imagínate que salga Bellingham o Vinicius en un medio de comunicación random, en un youtuber, que venga yo a entrevistar a Iñaki Angulo, por poner un ejemplo de los más grandes de YouTube Real Madrid, a ir a entrevistar a Bellingham y le pregunten por el miserable Maffei y se ponga a hablar detalladamente de su vida. Es que es una pena absoluta y total. Pero yo entiendo, al final si no hace esto, obviamente nadie va a ver esto, nadie va a hablar de esto. Es algo que para mí tiene todo el sentido del mundo en ese caso, ¿no? Y hablando un poquito de esto y sobre algo que yo vengo muchísimo tiempo diciendo, relacionado con lo que sucede, muchachos, con los compañeros de Vinicius y la no protección que hay ahora en el vestuario para este tipo de situaciones. Habían casos, y ahorita se vieron cómo se les filtró ahí. Habían casos en sus momentos como el de Casemiro, el de Sergio Ramos, que defendían a muerte a sus compañeros. Le das una patada a un compañero y tenías asegurada más adelante alguna patadita importante. Y en este caso quiero que escuchemos, muchachos, a Carlos Enrique Casemiro, que cómo hace falta ahorita un hombre de verdad con este tipo de actitudes. Creo que esta está mejor. Vamos a colocar esta a ver. Pero son momentos que tú dices, oye, estoy contigo, vamos, que estamos juntos en este momento, ¿sabes? Porque yo veo muchas veces, cuando veo los partidos y veo a la gente pegando a Vini, ¿sabes? Es decir, si tú estás dentro del campo conmigo, un día tú juegas conmigo, si pega a ti, me está pegando a mí. Entonces, sí. Oye, no somos aquí de estar sacando roja por todos lados y sabemos que tenemos que ser inteligentes, pero tenemos que ayudar a tu compañero, ¿sabes? Tenemos que estar junto con tu compañero, ¿sabes? Eso es esos equipos y jugadores vencedores, ¿sabes? De estar juntos en los buenos y en los malos momentos, ¿sabes? Y nosotros respeto, pero... A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Y es lo que les decía, es muy interesante que Casemiro venga a decir esto, y algo que nos tiene frustrados seguramente a todos es
la permisividad con la que no hay un compañero que, bueno, se sacrifique en algún partido y probablemente en alguna sanción para dejar muy claro que si le siguen pegando a Vinicius y le siguen irrespetando de esa manera, aquí van a haber consecuencias y obviamente consecuencias en el terreno de juego. Tampoco nos vamos a ir a ser extremistas, pero me parece sumamente importante y creo que en este Real Madrid concretamente faltan muchísimas personas tipo Sergio Ramos, tipo Casemiro, que tengan ese carácter y esa valentía de afrontar este tipo de cosas absolutamente penosas. Para ir ya ahí adelantando un poquito ya lo que se acerca el final, vamos a colocar aquí esto de Haaland y cerramos con algo de Juanma Rodríguez que me pareció más que interesante. Vamos a escuchar esto. Sí, yo tengo información que Haaland quería jugar en España y que le gustaba mucho el Barça. Bueno, de hecho, lo conté aquí, que estuve en una boda con él y él, ¿Una boda con él? la boda de Laporte, sí, no, pero que hablé con él de eso. Y me dijo que la situación económica del Barça no permitía ahora mismo fichar, eso fue hace 2 años, por el Barça. Y que no podía venir por eso, pero que a él le gustaba mucho. La boda, cuando estáis con la corbata aquí atada... Se acaba de marcar Luzán, Ahí es donde se dicen verdades. Con el pañuelo, la corbata, cogidos así. Ahí es donde se dice. Josep, se acaba de marcar un Luzán, Cantando Nino Bravo. Se acaba de marcar un Luzán. Eso no hace récord. Acabas de marcar un Luzán, tío. Acabas de marcar un Luzán, macho. macho. Lo dijo él, se comentó en el entorno. No, me lo dijo él, ya está. José, le pregunté directamente, no pasa nada. Le dije que te gustaría jugar en España, en el Barça, que estaba el tema ahí. Y me dijo, sí, pero la situación económica ahora mismo para el Barça no puedo venir. Y que le gustaba mucho España. No. Le pregunté por eso. Pero hay que decir, ahora hay dinero. Hay que decir que ahora mismo al Barça le gusta más Isaac que Haaland. Y es así. A ver, No, le gusta más Isaac que Haaland. Igual gusta más. Y Rashford. Es una forma, creo que tengo que decirlo, voy a reconocer una cosa aquí a este hombre y es una forma inteligente de filtrar a través de un tipo como este el no tenemos dinero. Es una forma brutal de decir no nos alcanza para fichar a Haaland o Haaland nos ha rechazado porque somos un fraude absoluto y total, pero que vengan a decirnos que prefieren a Alexander Isak, que salió de la Real Sociedad, porque bueno, básicamente alguien pensó que este hombre tenía nivel para ir a la Premier League, a lo mejor lo tiene, no lo sabemos, X o Y. Pero que vengan a decir que prefieren a este hombre que no sé cuántos goles llevará de las temporadas que ya lleva en Inglaterra con Erling Haaland, que seguramente sea uno de los futbolistas más deseados de la historia del fútbol en general, o sea, de la última, seguramente de la época moderna. Creo que muy pocos futbolistas han generado esa expectativa. Es que yo no sé ni qué decirte, de verdad, te lo digo totalmente en serio, es llamativo, pero bueno, al final siempre lo he dicho, Laporta, los tipos estos que utiliza Laporta como portavoces, uno entiende que sabe a qué clase de personas se dirige. Se dirigen a personas que realmente les da muy poquito para pensar desde aquí arriba y las realidades que, bueno, dicen, sí, mira, me toca engañar a estos tontos porque no hay de otra, pero es que es absolutamente de locos, ¿no? Vamos a cerrar con esto de Juanma Rodríguez, que repito, necesitamos repetir este discurso 1 y 1000 veces los madridistas. Tal y como lo entiendo, Josep, de lo que se trata es de que los madridistas pongamos eternamente la otra mejilla. Y yo no voy a poner más la otra mejilla. No me da la gana. Freisa, contigo en la directiva del Barça, se pagó al vicepresidente arbitral. Y te lo he explicado. ¿Otra vez? Cada vez que vengo aquí me vas a decir lo mismo. Perdóname. Pero poner aquí un monigote grabado. Poner aquí un cable, ponéis el cassette y que me lo diga. Cada vez que vengo es lo mismo. Podría hacerlo perfectamente. Podrías poner un cassette aquí con mi voz diciendo. Te lo ha explicado perfectamente, Josep. Te lo ha explicado perfectamente, Josep. Porque quien cobró dijo que cobraba por neutralidad. ¿Otra vez? ¿Cómo? 200 millones de años, me voy a tirar así. Esto se puede, Josep, ¿se puede venir aquí y decir siempre lo mismo? Tony, escúchame. Pero lo permites, Juanma, no se puede, pero mira. Escucha, Tony, escúchame. Yo espero, de verdad, morirme muy tarde, ¿vale? Que Dios me conserve la salud. Pero cuando me muera, me aparecerá en tu cama y diré, Tony Freisa, pagasteis durante 17 años 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Te daré un abrazo, Juanma, te daré un abrazo. ¿Y quién cobró? Dijo, como te ha dicho Josep Pedrerol, que cobró por neutralidad. Mientras eso no se solucione, ese es el gran alien, el gran alien. Esto de hoy es un huevecillo del alien. Esto es segunda división B, lo de Munuera. Mientras eso no se solucione, los madridistas ya no vamos a poner más
la mejilla, porque la competición estará irremediablemente manchada. Lo diga Marçal Llorente, lo digas tú o lo diga Petón. Me da lo mismo. Creo que nos podemos quedar con esa frase para despedir el video. Mientras no haya consecuencias por el caso Negreira, la competición estará irremediablemente manchada y no vamos a poner más la otra mejilla. Creo que eso es un punto importantísimo de todo esto. No poner la otra mejilla, muchachos, para mí es, creo que lo más importante. Es decir, ya basta de que nos sigan viendo la cara de idiotas, la cara de imbéciles. Es muy importante darse cuenta que ya hay cosas que no debemos seguir aguantando y que salgan muchísimas cosas. Imagínense ustedes solo por un momento, y ya con esto sí voy a cerrar, pero imagínense ustedes en un momento de la vida que salga algo del caso Negreira, por poner un ejemplo, del caso Negreira, y que sea el Madrid involucrado, o que pase lo del arbitraje del día de ayer. Es que, no sé, yo no me veo en una situación siquiera similar, porque sé que nos estuvieran acribillando y probablemente ya estuviéramos sancionados, estuviéramos pagando las consecuencias que, por cierto, hoy por hoy el Barça está lejos todavía aparentemente de pagar estas consecuencias absolutamente penosas. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más. Les voy a dejar esto hasta aquí. Quiero saber sus opiniones. Más tarde les hago uno de Moy Llorón. Si tal vez muy tardecito si les haga otro. Así que estén muy atentos. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.